son conceptualizaciones que están más vinculadas a la cuestión política que al análisis de números. Pero los otros que nos dio fue mucho material de números dando cuenta de por qué fundamenta esa visión. Vamos con los gráficos, por Joaquín, favor. vos tenés gráficos. Teníamos muchos, pero seleccioné por una cuestión de tiempo tres que se derivan tranquilamente de la conversación que tuvimos con Fabián Medina hace unos minutos. Ahí sí vamos con el primero, en torno a la idea de inflación. Recién lo que en un momento cuando yo le hice la pregunta a Fabián respecto a la comparación entre la medición vigente de la inflación, es decir, con los parámetros de medición, medición y parámetros metodológicos que hoy existen, es decir, con los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares del 2004-2005. ¿Se acuerda que algo parecido pasaba con la pobreza? Que habíamos hablado con Bonfiglio la semana pasada, con lo que tiene que ver con los patrones de consumo, ahora con los ponderadores que se hace para calcular la inflación, y con la nueva metodología que había sacado el INDEC con Marco Labaña a la cabeza. Fue frenada por el Ministerio de Economía con Caputo, si ustedes recordarán. Marco Labaña se fue. Hay una consultora que se llama Equilibria de Buenos Aires que sacó un gráfico comparando cómo daría digamos, los números inflacionarios, haciendo una comparación de las dos instrumentos de medición, de las dos metodologías, o la diferencia de ponderadores, mejor dicho. Claro. Y si acabamos, vemos que, por ejemplo, en la que correspondió a enero, la medición vigente supera por un 0,1 a la medición que se hubiese hecho con los ponderadores actualizados, ¿no? Con la ENGO, con la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares de 2007-2018. Y miren lo que yo le decía a Fabián, con la medición de marzo, con la última medición, si vos hubieras tomado, que te dio 3,4 con la medición vigente, si hubieses tomado los ponderadores de la actualizados, exacto, donde, ¿por qué digo nuevos ponderadores? En realidad son los mismos ponderadores, pero se agranda lo que tiene que ver la cuestión de los servicios, ¿no? La cuestión tiene más incidencia. Tiene más incidencia en términos de ponderadores los servicios que los bienes. Claro. Y ahí la inflación te daba más de 3,4, te daba casi 3,7%, que es más o menos que también el número que decía Fabián en algún momento. Y si yo voy al otro gráfico, si yo voy al siguiente, este gráfico, no sé si ahí justo el tape lo tapa, pero si se puede... Cuesta bajar la inflación de 200 a 30 y pico, ¿no? Ahí ya está más ampliado. Ahí está más ampliado. No sé si se lo puede checar mejor, si no, no importa. Pero lo que muestra este gráfico es... Ahí está, perfecto. ¿Cuánto les llevó en los planes de estabilización de países como Perú, Polonia, Israel y Chile llevar la inflación a un dígito? Y ahí pueden ver que a Perú llevar la inflación a un dígito le llevó 6,5 años, a Polonia le llevó 10 años, a Israel le llevó 13 y a Chile le llevó casi 21 años. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que bajar la inflación es muy difícil, sobre todo si venís de niveles de 200 para arriba. Lleva mucho tiempo, lleva recalibraciones de los programas de estabilización en el medio. Y esto se contrapone un poco, la evidencia empírica de planes de estabilización de otros países, se contrapone un poco con cómo setea expectativas este gobierno. Cuando Caputo te dice, Caputo y otros funcionarios de economía a veces insisten con que en agosto vamos a tener una inflación mensual que va a empezar con 0, y yo creo que habría que tener más cautela, pero por la naturaleza misma de los procesos de desinflación. Claro. Llevan mucho más tiempo de lo que a veces se cree. Y tiene vaivenes, como los que estamos viendo, tiene avances y retrocesos. Generalmente los países tardan, a veces hasta más de 8 años, en llegar a una inflación de un dígito, ¿no? Entonces, cuando el gobierno nacional a veces setea expectativas en agosto empezamos con 0, o vamos a actividad económica, a partir de abril vamos a tener los mejores 18 meses de las últimas 2 décadas, que justo está jugando con el calendario electoral, con 18 meses. Digo, hay que quizás ser más moderado en generar esa expectativa. Sí, porque si vos no, después los resultados no se acercan a las expectativas que vos das, las percepciones empiezan a ser muy divergentes, y ahí también corres un riesgo como generador de expectativas ante la sociedad.
A ver, te voy a hacer una consulta. Seguimos con los planos, con los gráficos de los procesos y la demora, el tiempo que han tardado en equilibrar esos procesos inflacionarios o llevarlo a un dígito. Me imagino que tiene que ver también con qué estás dispuesto a sacrificar en esa economía, en ese país, en esa cuestión social para llevarlos adelante. Capaz que sí podés hacer menos tiempo que eso, pero ¿con un qué costo? Bueno, eso es una discusión muy, muy importante porque generalmente los planes de estabilización exitosos, que tampoco son tantos, voy a traer, digamos, si sumamos un poco de también, no solamente de mesuras a la charla, muchos planes de estabilización fracasan también, digamos. En América Latina tenemos un montón de ejemplos, pero generalmente los planes de estabilización no son 100% ortodoxos y no son 100% heterodoxos, son ambas cosas, digamos. Claro. Mezclan instrumentos de ambas escuelas para generar procesos de estabilización que cumplan muchos objetivos. Por ejemplo, este gobierno no tiene una política de ingresos clara, digamos, tiene una política de anclaje de ingresos que están yendo por debajo de la inflación, si tomas los públicos, los privados, sobre todo del sector formal. Entonces, eso es también cuando yo decía, a ver, vamos a evaluar el pragmatismo que tiene el gobierno a partir de ahora para revertir la situación de retroceso que ha tenido en materia inflacionaria, para ver cuán integral vos podés tener un plan de estabilización que abarque tanto cuestiones ortodoxas, cuestiones heterodoxas, que ahí es lo que vos decís, Carlos, de contemplar tanto el sentir social como también el sentir puramente y el costo técnico, social que significa. Exactamente. Claro, y revalidarlo en procesos democráticos, porque acá hemos tenido planes de esta magnitud, pero sin proceso democrático. Exactamente, es como voy a citar a Álvarez Agis en esto, vos no podés bajar todo el tiempo la inflación a lo FATE, ¿no? Claro. Digamos, digamos, o generando al punto tal de que tu grado de convencimiento sea tal que vos generes la paz de los cementerios, ¿no? Como también se dice. Entonces, estos programas, si yo me tengo que ir sobre todo a lo que tiene que ver con el plan de Israel en los 80, bueno, fue un plan bastante, tanto con instrumentos ortodoxos como instrumentos heterodoxos. Lo otro, me parece también, es que tenemos como idiosincrasia del país el realismo mágico o las soluciones mágicas, entonces las temporalidades son muy cortas. Exacto. Así entendemos, ojo, y en el discurso de la actual gestión, esto de ser el mejor gobierno de la historia y todo lo demás, que es como que las soluciones van a llegar muy rápido. Y si uno en el fondo desea eso, pero o lo peor ya pasó. Sí, o lo peor ya pasó. Digamos, hemos escuchado tantas veces que se soluciona con la llegada de una sola persona y ya está. Creo que el problema es que no aceptamos, también te lo digo ya como sociedad, que los cambios son progresivos, que no son inmediatos y menos mágicos. Exacto. No hay nada mágico. Y a veces hay que, en algún momento, de acuerdo a los costos sociales que estás viviendo, sacrificás algunas variables por otras. Quizás a veces tengan que sacrificar un poco más de actividad económica y suba de ingresos por un poco más de inflación, claro, para hacer las correcciones que hay que hacer, y después se puede se puede regresar a un proceso de desinflación. Digamos, esa es una de las conclusiones. Y el último que les quería mostrar básicamente era el siguiente, lo que también habíamos hablado sobre después de la charla con Fabián, de la situación de la industria manufacturera, que estos son los datos que sacó hace unos días el INDEC, ¿no? Si ustedes ven las diferentes filas del gráfico, todos los rubros del sector manufacturero tuvieron una importante merma y reducción y caída medido interanualmente, salvo uno solo, que tiene que ver con, acá veo el gráfico más de cerca, con refinación de petróleo. Salvo refinación de petróleo y derivados, todos los otros rubros que contabiliza el INDEC en materia de la industria manufacturera cayeron, y si uno toma el promedio, cayeron interanualmente a comparación de febrero